Uno, dos, tres, ¿se me escucha? Sí, todo Buenas tardes, bien. Ya, gracias, escucha. muy amable. Vamos a comenzar con la clase. Ya estamos semana 4, ¿no? Mm, Vamos a comenzar para comenzar con puntualidad. Gracias por estar acá. A ver, ya nos encontramos en la semana 4, ¿no? Análisis del discurso, explorando la esfera mediática. Es como que la segunda parte. ¿Cómo están viviendo ustedes el curso? Les pregunto. ¿Cómo están viviendo el curso? ¿Les está haciendo sentido? ¿Les está haciendo ruido? ¿Cómo? ¿Están entendiendo? ¿Cómo lo están viviendo? Sienten más dudas que antes? Puede ser también, ¿no? ¿Cómo están viviendo el curso? Ya que estamos semana 4 y ustedes saben que este curso de extensión universitaria tiene 6 semanas, o sea, 6 clases en total. Ya estamos en la segunda mitad. ¿Cómo lo están viviendo? Me interesa saber. Por mi parte, profesora, siento que estoy recordando varias cosas que siento que había olvidado. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a decir algo sobre cómo está viviendo el curso? O para aquellos que están viviendo, o sea, escuchando, para aquellos quienes están escuchando este tipo de temas por primera vez, ¿cómo lo están viviendo? ¿Difícil, más o menos? ¿Cómo? Bueno, mientras van calentando motores, ¿ya? Pero, bueno, espero que les esté haciendo sentido, ¿no? Yo sé que hemos tenido como que 3 semanas, sobre todo súper teóricas, ¿no? Yo creo que esa revisión teórica es necesaria. Y en las sesiones que vienen, en las 3 sesiones, comenzando por esta, vamos a conocer algunas herramientas analíticas, ¿no? Para poder sostener las interpretaciones a las que llegamos. El análisis del discurso, como mencioné la semana pasada, tiene análisis lingüístico gramatical, de todas maneras, de eso no se puede escapar. Pero como mencioné desde la semana pasada, ese análisis lingüístico gramatical es indispensable, pero al mismo tiempo resulta insuficiente, ¿no? Porque para hacer análisis del discurso con la rigurosidad requerida, en tanto investigadores tenemos que sumergirnos en el horizonte interdisciplinario. La lingüística es indispensable, pero insuficiente, ¿ok? Ahora, habiendo dicho ese inciso, voy a compartir algunas herramientas lingüísticas para poder producir un análisis riguroso. Ahora, dependiendo sobre cuál es nuestro objeto de estudio, si es que analizamos, por ejemplo, discursos en torno a violencia de género, por ejemplo, ya, más allá del análisis lingüístico, lo que tendría que hacer el investigador es leer sobre ese tema, que va más allá del mundo lingüístico. No sé si me dejo entender. O si es que a alguno de ustedes les interesa discursos en torno al racismo en el Perú, un tema específico que toque el racismo en el Perú, tienes que leer sobre el racismo en el Perú para poder entender, o mejor dicho, para poder dominar la data, ¿no? Para poder encontrarle sentido al análisis gramatical.
Entonces, eso es parte de la complejidad del reto académico de hacer análisis del discurso, un análisis del discurso propiamente dicho. Pero bueno, como sabemos, tenemos 2 horas por semana, 6 sesiones en total, y voy a compartir lo que puedo compartir, lo que se puede compartir con el tiempo que tenemos. ¿Ok? Y esto me parece que la clase de la semana pasada terminó un poquito con estas nociones, con la noción de agencia, ¿sí o no? Sí la tocamos, ¿no? ¿Están ahí? Solamente para recordar. ¿Recuerdan que sí la tocamos? Sí. Ya, ok, gracias, gracias, sí, sí. La agencia, solamente para recordar, la agencia es, de acuerdo a Duranti, la agencia es la propiedad de aquellas entidades que, y acá tenemos como 3 dimensiones de la agencia que se superponen, no se repelen entre sí. Tienen cierto grado de control sobre su propio comportamiento. Sus acciones en el mundo afectan a otras entidades y sus acciones son objeto de evaluación, por ejemplo, en términos de responsabilidad por sus consecuencias. Van a haber, de todas maneras, para que haya agencia, para que se produzca agencia en una cláusula, de todas formas, por lo menos una de estas propiedades se tiene que activar. Por lo menos una. Para que se produzca agencia. Para que nos demos cuenta de que se produce agencia. ¿Ok? Entonces, control, afectación y la evaluación. Cuando hay agencia, hay responsabilidad. Repito, cuando detectamos agencia, hay responsabilidad. Y eso es crucial. Porque no todas las entidades derrochan agencia. Y la agencia se vincula mucho con el verbo que aparece en la cláusula, en la oración. No todos los verbos exigen un agente. Hay verbos y verbos. Verbos en plural, tipos de verbos en plural. Entonces, en esta clase, creo que va a servir para darnos cuenta de ese tipo de detalles. Hay verbos y verbos. Entonces, ya. Este caso también, creo que lo vimos la semana pasada, solamente para recordar, ¿no? Para percatarnos la importancia de la noción de agencia. ¿Por qué? Porque en el primer extracto, lo que vimos, se marca la agencia de Hualpa, estoy leyendo, Javier Hualpa Vacas le echa gasolina y le prende fuego. Echar gasolina, prender fuego, se marca la agencia de Hualpa, se entiende que hay un grado de afectación. Entonces se marca agencia. Ya. Estoy leyendo, el bus se movió y se esparció por todo su cuerpo. El bus se movió. Se mitiga la agencia de Hualpa porque Hualpa no aparece en el segundo extracto como agente. Más bien, el bus es el agente del verbo moverse. Entonces, como Hualpa no aparece como agente, entonces no hay responsabilidad, por lo menos por parte de él. Recuerden, cuando hay agencia, hay responsabilidad. Entonces, estamos comenzando a discernir, darnos cuenta de este tipo de detalles. Y también retomando las clases que hemos tenido, la primera o la segunda sesión, una cosa es el acontecimiento y otra, cómo ese acontecimiento es representado, o mejor dicho, hecho y rehecho a través de discursos. Y por medio del lenguaje en uso hay varias alternativas, ¿no?, para poder representar de maneras diferentes un mismo acontecimiento. Si es que se llega a representar discursivamente, porque ya también lo discutimos en la semana 1 y semana 2, si es que no hay discurso, ese hecho no ocurrió. ¿Se entiende? O sea, para que un evento exista,
tiene que ser representado discursivamente. Si no, no pasó. Ya lo hemos discutido también en su momento, ¿no? Que ese silencio, ese hueco discursivo también tiene consecuencias. Okay. Continuamos. Entonces, esta es una herramienta, o mejor dicho, una caja de herramientas que yo enseño en análisis del discurso, tanto en pregrado como en posgrado. Es como que una caja de herramientas súper útil para acercarnos a este fenómeno, para acercarnos a este tipo de detalles hechos, materializados por medio del lenguaje en uso. El sistema de transitividad. Con el sistema de transitividad nos vamos a poder acercar a esto. ¿Se acuerdan? Estas portadas. Todo está en los verbos, ¿no? O sea, esta clase, y quizás la que viene, depende cómo nos va a permitir percatarnos, pues, o prestar especial atención a los verbos, porque una cosa es el verbo mentir y otra, el verbo haber. A ver, estoy leyendo, hay 20 playas contaminadas. Se activa la agencia, les pregunto. Hay 20 playas contaminadas. ¿Hay algún agente? Y recuerden No. que Perdón. No, decían que no. Ya, no. Porque en hay 20 playas contaminadas, ahí no hay grado de afectación. En ese verbo no. Ese verbo no requiere ningún participante, ningún elemento que afecte a otro. No hay afectación, evaluación y por tanto tampoco responsabilidad. Tampoco grado de control. No hay nada ahí. Hay otra cosa que lo vamos a descubrir en qué consiste. Pero agencia no. Son maneras. Y si no hay agencia, no hay responsabilidad. Entonces son detalles. Vamos a seguir viendo en qué consisten estas diferencias. Tenemos un mismo evento, diferentes maneras de representarlo, de constituirlo discursivamente. Todo está en los verbos, ¿eh? La transitividad es un sistema de recursos lingüísticos con los cuales construimos imágenes mentales de los eventos, de la realidad y de los participantes. A ver, en otras palabras, la transitividad es como una caja de herramientas. Una caja de herramientas de recursos lingüísticos, constituida por recursos lingüísticos que sirven para constituir discursivamente la realidad. Una caja de recursos lingüísticos que sirve para representar la realidad y a los participantes inmersos en ella. Los hablantes. Entonces nos vamos percatando, ¿no? Que hay maneras y maneras de representar la realidad. Por si acaso, voy a repetir algo que he dicho en semanas previas. Es imposible representarlo todo. Imposible. Siempre hay un trabajo de selección. ¿Qué verbo? ¿Con qué palabras? Entonces, en otros términos, todo discurso se encuentra atravesado por claroscuros. Y en este tipo de análisis, o sea, mejor dicho, al hacer análisis del discurso, exploramos lo que se dice, cómo se dice y también lo que no se dice. Pero tratamos de explorar también los vacíos, ¿ya? Porque esos vacíos también tienen consecuencias. ¿Ok? A ver, continuamos. Los hablantes, las personas, utilizamos el sistema de transitividad para representar, para constituir la realidad.
Recordemos el nombre de este curso, Lenguaje y Realidad Social. Es por eso que el análisis del discurso, lo que estoy presentando, es parte, ¿no?, fundamental de este curso. Porque hemos descubierto también que la realidad se crea, mantiene y transforma por medio del lenguaje en uso. Acá. Los procesos, participantes y circunstancias son los tres pilares, los tres grandes pilares del sistema de transitividad. ¿Ok? En esta portada sí tenemos procesos, participantes y también circunstancias. Los procesos ¿qué es lo que materializa? Acciones, situaciones o estados. Los procesos se refieren a acciones, situaciones o estados que se desarrollan en el tiempo. Los participantes son las personas o grupo de personas, también pueden ser entidades abstractas, cosas envueltos en esos procesos. Y las circunstancias son la información extra. Yo le digo la información de IAPA, o sea, no es información obligatoria. Y las circunstancias dan cuenta del lugar, del tiempo, del modo, comparación, herramienta, etcétera, en las que los procesos ocurren. Incluso la circunstancia puede ser hasta causa. Y en esta portada, ¿cuál sería el proceso? En lo que está en rojo y letras mayúsculas. O los participantes o la circunstancia. ¿Qué elementos detectan? Bechi, ¿qué sería, por ejemplo? Estoy leyendo. Proceso, participante o circunstancia. Participante. Ya, claro, participante. Sin miedo, sin miedo. Y el se fuga, bueno, sería el proceso aquí. Exactamente. Muy bien. Y circunstancia sería como Nadine. Es como una circunstancia de comparación. Entonces, bueno, tenemos Escúchenme, cuando ustedes observan una circunstancia, tienen que prestar especial atención, porque las circunstancias es lo que en sintaxis se conoce como adjuntos, una información que no es obligatoria. Pero está ahí, o sea, acá está ahí. Y en este caso tiene consecuencias a nivel de construcción identitaria. Continuamos. Típicamente, los procesos se expresan mediante verbos conjugados. Tienen que ser verbos conjugados. Los procesos se materializan por medio de verbos conjugados. Ok. Los participantes se materializan, se expresan mediante nombres o sustantivos. Y las circunstancias se expresan mediante adverbios, como solamente, y frases preposicionales. Por ejemplo, en el parque, en Lima, con un martillo. Ya, esas son frases preposicionales, frases que comienzan con una preposición. Y acá, advertencia, para no ver cosas donde no las hay. No son procesos los verbos en infinitivo. Yo acabo de mencionar que los procesos se materializan por medio de verbos conjugados. Los infinitivos no son procesos. Los verbos en condicional tampoco. Comería, María. No, tampoco. Verbos en condicional tampoco. Porque los verbos en condicional pueden funcionar como otra estrategia discursiva. No son procesos, pueden funcionar, por ejemplo, son verbos, entran en lo que se conoce como modalidad. Ese es otro tema. O sea, es otro tema. En los cursos que enseño es otro tema, es otra semana.
Los verbos en gerundio tampoco son procesos. Comiendo, amando, tampoco. Depende de la oración, pueden funcionar como circunstancia de modo. Como mi hamburguesa escuchando Shakira, ya, circunstancia. Verbos en imperativo, tú come, tú ama, tampoco son procesos. Tampoco, no son procesos. Los verbos en imperativo en ninguna de sus formas. También estas formas verbales hay que tener que, o sea, estas formas verbales que dan cuenta de obligación tampoco son procesos. Estos verbos modales, deber y poder, en ninguna de sus conjugaciones tampoco son procesos. Son verbos que se analizan mucho mejor dentro de la modalidad, que es otra estrategia discursiva. Y tampoco son procesos los verbos en participio cuando funcionan como adjetivo. Niño amado, curso aprendido. Ya, ahí esas palabras que están subrayadas no están funcionando como adjetivos. No dan cuenta de una acción, no dan cuenta de una situación. Entonces no son procesos. Entonces esta diapositiva está para depurar el análisis. No todos los procesos, no todos los verbos o no todos esos elementos que parecen que son verbos llegan a ser procesos. Acá tenemos una lista de excepciones. ¿Ok? Más o menos, ¿seguimos? Recuerden, los procesos se materializan por medio de verbos conjugados. ¿Continuamos? Continuamos, compañeros. ¿Todo bien, más o menos? A ver, el chat. Ya, ok, ya, continuamos. Thank you. Entonces, tenemos esta portada. Si revisamos todas las letras grandes, estoy leyendo, 75% de los peruanos afectados por la violencia delictiva, ahí no hay ningún proceso. En las letras grandes no hay ningún proceso, porque la palabra afectados, es un participio que funciona como adjetivo. No está operando como verbo. Entonces, no hay proceso. ¿Okay? No veamos cosas donde no las hay, por favor. Por lo menos en las letras grandes no hay proceso. Acá estoy, mejor ni leo, ya, mejor ni leo, pero lo que es las letras grandes rojas, tampoco hay verbo. No hay verbo conjugado. ¿Se entiende? Entonces no hay proceso. ¿Eso está claro? Sí, profesora. Ya, ok, listo, gracias. ¿Por qué es importante esta caja de herramientas, el sistema de transitividad? ¿Por qué es importante esta clase? ¿Por qué es importante lo que estamos discutiendo? Es para recapitular, ¿no? Los verbos conjugados importan. En los verbos está todo. El tipo de proceso, recuerden que los procesos se materializan en los verbos conjugados. El tipo de proceso que se elige, porque siempre hay un trabajo de selección, sobre todo cuando se produce una portada o una noticia, el tipo de proceso que se elige para representar un hecho de la realidad determina cómo se representa la agencia y la responsabilidad de los participantes en este hecho. Es decir, hay verbos que requieren agente. Hay verbos que ayudan a expresar agencia. Y cuando hay agencia, hay responsabilidad. Pero no todos los verbos hacen eso.
hay 20 playas contaminadas. Hemos visto que agencia, ¿por dónde? No hay. ¿Por qué? Porque hay verbos y verbos. Verbos y verbos, verbos en plural. Y hay un lingüista denominado Halliday, quien propone una lista, una clasificación de procesos. M.K. Halliday, quien propone la lista de procesos que vamos a conocer a continuación. ¿Ok? Acá. El sistema de transitividad construye el mundo de la experiencia a través de un conjunto manejable de procesos. Son 6 los tipos de proceso. Cada tipo de proceso brinda su propio modelo o esquema para construir un dominio particular de la experiencia. Cada tipo de proceso exige ciertos ingredientes. ¿Ok? Hay verbos y verbos. ¿Ok? Acá en esta lista, hacer, ocurrir, pensar, hablar, ser o tener. De lo que estamos discutiendo con respecto a la noción de agencia, les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos verbos ayuda o requiere, mejor dicho, tiene más posibilidades de requerir un agente? ¿Cuál de esos verbos? Les pregunto, así, intuitivamente, hacer, ocurrir, pensar, hablar, ser, tener. ¿Cuál de esos verbos, amigos, amigas? A ver el chat. Ya, lo que escribe Catherine, efectivamente, hacer es un verbo que se inclina, ¿no?, a tener un agente, que tiene más probabilidades de tener un agente, el verbo hacer. Los otros verbos que están en la pantalla tienen otros elementos, no necesariamente el agente. Entonces acá tenemos la propuesta de Halliday. Observemos esta, yo le digo rueda arcoíris, ¿ya? Ya, porque es súper interesante. Acá observamos los 6 tipos de procesos, ¿ya? Sin miedo, ¿ya? Material, existencial, relacional, verbal, mental, comportamental. En la clase de hoy voy a tratar yo de compartir los 6 tipos de procesos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, porque ustedes saben que el tiempo siempre es ingrato. Yo no sé por qué, pero la clase se me hace agua la clase. Ya, tenemos los 6 tipos de procesos, según la propuesta de Halliday. Ya, y muy inteligentemente propone una rueda arcoíris. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, percátense. Los límites entre un tipo de proceso y otro son límites difusos. No es que haya entre el proceso material y el proceso comportamental, no es que haya allí una pared con techo, no. Los límites son difusos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay verbos conjugados que pueden comportarse como un proceso material o como un proceso verbal, perdón, o como un proceso comportamental. Depende de qué es lo que se escribe antes o qué es lo que se dice antes o qué es lo que se dice después. Depende. En ese tipo de análisis, las cosas no son blancas o negras. Miren lo que tenemos, un arcoíris. Hay verbos donde sí, al ojo dicen, no, esto es proceso material, no, esto es proceso verbal. Hay verbos que sí, pero no siempre es así. Depende del contexto discursivo y también para interpretar, también tenemos que tener en cuenta el contexto histórico-social para poder interpretar. O sea, yo he traído para esta clase casos que nos van a hacer pensar.
Porque con el lenguaje en uso, las cosas no son blancas o negras. Recordé, creo que sí lo dije la semana pasada, en la clase 2, el lenguaje en uso siempre tiene cierto grado de ambigüedad. Y recuerden, el lenguaje en uso es multifuncional. Es por eso que hay casos súper específicos donde podemos estar ante un proceso material y al mismo tiempo un proceso verbal, al mismo tiempo, porque el lenguaje es polivalente. Entonces acá tenemos que ir, o sea, yo a continuación ya voy a presentar, voy a discutir con ustedes en qué consiste cada uno de estos procesos y he traído ejemplos donde es sencillo darnos cuenta qué tipo de proceso, ante qué tipo de procesos estamos. Pero para este tipo de análisis, cuando hablamos, por ejemplo, de una tesis, por ejemplo, ¿no? Una investigación de mayor envergadura, va más allá de una taxonomía. Porque parece que tan solo lo que tenemos que hacer es identificar. O sea, para hacer análisis del discurso, tenemos que ir más allá de ese verbo, de ese objetivo, identificar. ¿Ya? ¿Identificamos elementos? Sí, pero también los interpretamos y los explicamos. En un análisis propiamente dicho, en un análisis del discurso propiamente dicho. Ya, yo espero que con la clase que estamos teniendo no se me malinterprete. Identificar sí, pero hay cuando producimos una investigación tenemos que ir más allá de eso. Pero comencemos pues con identificar. De todas maneras, de todas maneras tenemos que identificar elementos. Darnos cuenta ante qué tipo de elementos estamos. ¿Ok? A ver, y con respecto a esta rueda arcoíris, ¿en cuál de estos procesos, en esta material comportamental, mental, verbal, relacional, existencial, en cuál de estos procesos ustedes consideran que es más probable que encontremos un agente? Considerando los elementos que nos brinda Halliday, ¿no? ¿En cuál de estos 6 procesos? Sin miedo. A ver, el chat. Ya, como escribe Isabel en el chat, efectivamente. Acá tenemos material y tenemos estos verbos prototípicos, ¿no? Crear, cambiar, hacer, actuar. Ya, entonces no. La agencia se va a activar en ese tipo de proceso. En los demás procesos tenemos otros elementos, no el agente. Ya, me voy a spoilear. El agente solo es posible que se encuentre en procesos materiales. Punto. Solo en los procesos materiales. En los demás procesos, esos otros procesos requieren otros elementos, otros ingredientes. Pero el agente solo puede encontrarse en procesos materiales. Punto. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pregunto, ¿están ahí? ¿Están procesando? Pregunto, ¿están bien? Sí. Ya, ok, ya. Y acá tenemos los tipos de procesos: material, mental, relacional, verbal, existencial, conductual o comportamental, depende de la traducción. Porque toda esta propuesta de Halliday está en un libro que está, bueno, está en inglés. ¿No? Ya. Y como observamos, así sin miedo, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Pero esta diapositiva nos ayuda para darnos cuenta, pues esta diapositiva nos muestra los ingredientes que requiere cada proceso. Y observamos que la gente solo se encuentra en procesos materiales. Y aquí también tenemos verbos prototípicos.
que funcionan, que suelen funcionar como procesos materiales: golpear, acariciar, asesinar. El agente solo puede encontrar ese proceso material. El proceso mental tiene otros ingredientes, como estamos observando. Y observen también, ¿no? Observemos los dos últimos, porque vamos a discutir cada uno de ellos, no se preocupen. Pero observemos los dos últimos. Tenemos los procesos existenciales, que solo requieren un elemento existente. Solo requieren un elemento obligatorio, existente. Conductual, solo requieren un elemento, el comportamentante. Y también nos percatamos, una cosa es golpear y otra, respirar. O sea, vamos a percatarnos en esta clase por qué. Se entiende que, pensando en las dimensiones de la agencia que mostré, que discutí, ¿no? Al inicio de esta clase, se entiende que respirar, no tenemos control sobre nuestra respiración. No hay ningún control. A no ser que seamos, pues, ¿no? Un personaje de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Y esa es otra cosa. Pero por la respiración no solemos tener control, entonces no puede ser proceso material. No, no exige agente, sino mejor dicho, un comportamentante. Sobre los procesos, adelanto, ¿no? Ya me voy a spoilear. Sobre los procesos conductuales no hay control, a diferencia de los procesos materiales. ¿Ok? Vamos a continuar, ¿sí? Acá, sobre este evento, ¿sí? Sobre el crimen de Churacay. Acá. ¿Cuál es la diferencia? Ya se entiende que son extractos diferentes, pero ¿por qué? Y utilicemos, por favor, la discusión que estamos teniendo. ¿Por qué son extractos diferentes a nivel analítico? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que no encuentran? ¿En cuál de los extractos encontramos agencia? O un elemento que podamos denominar agente. ¿En cuál de esos extractos? En el primero, profesora, los comuneros de Chiracay. Ya tenemos un elemento, los comuneros de Chiracay, que funcionan como agente. Se entiende que hay afectación, ¿no? Pensando en las tres dimensiones de la agencia según Duranti. Leo los verbos: les lanzaron, los acuchillaron, apalearon, liquidaron. Todos esos verbos conjugados resultan procesos materiales. Con ondas, eso es circunstancia de herramienta. A machetazos, circunstancia de modo. Y la segunda oración, sí hay agente, ¿eh? Pero es diferente a al primer extracto. ¿Por qué? Porque en el segundo extracto encontramos una voz pasiva. Y la voz pasiva provoca, ocasiona, hace que los elementos de una oración cambien de lugar. Yo diría que el segundo extracto tenemos un proceso material en voz pasiva. Y eso hace que la gente se encuentre al final. Y esto es algo que voy a remarcar en la clase que viene, ¿ya?
El orden, en ese tipo de análisis, el orden de los factores sí altera el producto. Y el castellano tiene diferentes mecanismos lingüísticos para cambiar el orden de los factores, el orden de los elementos en una oración. Uno de esos mecanismos es la oración pasiva. En el tercer extracto, eso no es proceso material. Ese es otro proceso. No es proceso material, porque no hay control. Y en el cuarto extracto, no hay proceso, ¿se entiende? Recuerden que los procesos se materializan en verbos conjugados. La palabra asesinato es un verbo, es una nominalización. Es un verbo, mejor dicho, es un nombre, un sustantivo que viene de un verbo, pero no es un verbo. ¿Más o menos? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. claro. Ok, ok. Entonces, vamos a continuar y vamos a discutir en qué consisten cada uno de los procesos. Primer proceso, yo ya adelanté. El proceso material. El agente solo puede aparecer en procesos materiales. Punto. No puede aparecer en otros procesos. Solo en procesos materiales. Y los procesos materiales tienen agente más paciente o beneficiario. Depende de la oración. Depende. Los procesos materiales tienen que ver con la representación de acciones en las que generalmente los participantes tienen generalmente. Yo les acabo de mencionar que el agente solo puede aparecer en procesos materiales. Pero vamos a descubrir en la clase que viene oraciones con proceso material sin agente. ¿Eso es posible? Por supuesto. Por supuesto. Lo que he hecho hace unos minutos. Todo discurso se encuentra atravesado por claroscuros. Y es imposible representarlo todo. Entonces vamos a encontrar, cuando complejicemos un poco más, casos donde detectamos procesos materiales sin agente. No aparece un elemento como agente. Entonces, generalmente, sigo leyendo, los participantes tienen un agente, generalmente, que realiza una acción y un receptor o paciente que recibe los resultados de esa acción. Entonces, acá, por lo menos en las oraciones que aparecen en la diapositiva, todo lo que está en rojo funciona como agente. Y tenemos estos verbos, golpea, mata, le dio, procesos materiales. Porque hay cierto grado de afectación, el mundo cambia, bueno, no es que el mundo cambie, ¿no? Pero se afecta algo o alguien. Y con respecto a la tercera oración, Juan le dio un regalo a su tía se entiende que sería beneficiario. O sea, como que va mejor la palabra beneficiario que paciente. En las dos primeras oraciones, MacGregor y Príncipe Luqueris, ya, eso es paciente. No es beneficiario. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se ve? O sea, la diferencia semántica. Sí, ¿no? ¿Continuamos? Por supuesto. Ya, ok, ok. ¿Dónde está el proceso material? Sale al ojo, ¿eh? ¿Dónde está el proceso material? Recuerden que los procesos materiales, o sea, los procesos se materializan en verbos conjugados. En, Mató. en el verbo. Claro, o sea, mató. Y es una oración
donde el agente o sea, aparece de manera explícita. Ahí está, ahí está. O sea, en las letras grandes hay un agente. Y cuando hay agencia, hay responsabilidad. Acá. ¿Dónde está el proceso material? En las letras grandes, ¿ah? Sin miedo, sin miedo. A ver el chat. Ya, ordena, claro. Tenemos el agente Trump. Es como paciente o tema también, ataque a Maduro. Acá. ¿Dónde está el proceso material? O sea, no todos los procesos materiales son matar, asesinar. ¿Ah? ¿Perdón? Expuso. Exacto, porque hay un grado de afectación también. Y si está la gente, en este caso una institución. O sea, los agentes no necesariamente son personas, ¿ah? También pueden ser instituciones. ¿Ok? Ya. Entonces, otro caso. Otro caso. Acá. ¿Dónde está el proceso material? Ay, No, no, sí hay. Sí hay. O sea, en las letras que están en negrita, no. Pero sí hay. ¿Ah? En el verbo otra vez, asesinaron. Ya en el verbo asesinaron, efectivamente. Acabó, eso es otro proceso. Eso no es proceso material. En la letra ya. Apoyada acabó en tragedia. Eso no es proceso material, es otro proceso que vamos a conocer dentro de 30 minutos. En tragedias como circunstancia de modo. El proceso material, se encuentra, o sea, me iba a decir el proceso material se materializa, ¿no? Pero el proceso material se encuentra sintetizado aquí en el verbo asesinar. Y tenemos a los agentes o al agente y también a los pacientes. Con demencial sangre fría, eso sería circunstancia también de modo. Y en barrios altos, circunstancia del lugar. Ahora, después de sentencias internacionales, nosotros sabemos que el agente fue otro. O sea, el agente real fue otro. ¿Sí o no? Esta fue como la noticia que se produjo un día después de ocurrida la masacre. Un día después. Ya, entonces, estoy leyendo, 8 presuntos terroristas asesinaron a 15 personas con demencial sangre fría en Barrios Altos. Pero luego de la investigación y el proceso judicial a nivel nacional e internacional, sabemos que no fueron 8 presuntos terroristas, ¿no? ¿Me están siguiendo? Por supuesto. Ah, ok, mejor lo pregunto, porque estamos en esta lucha por la memoria, ¿no? Sobre la memoria. Bueno, pero las maneras de nombrar, eso lo vamos a discutir también la semana que viene, ¿no? Las maneras de nombrar tienen consecuencias. O sea, los verbos importan, sí, los nombres también. Y las maneras de nombrar tienen consecuencias en incluso cómo recordamos los eventos. Y tienen consecuencias incluso en la consecución de justicia por parte de los deudos. Ah, entonces, las consecuencias sobre cómo un evento es representado pueden llegar en el plazo inmediato, pero también a largo plazo.
O sea, se entiende, en ese momento, un día después del crimen, ¿qué te vas a imaginar que había un grupo paramilitar que hacía estas cosas? ¿Qué te ibas a imaginar? Pero las maneras de nombrar tienen consecuencias, incluso en la memoria colectiva. ¿Continuamos? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, claro. Ok. Ya. ¿Dónde está el proceso material? Para cambiar de mood, a ver, ¿dónde está el proceso material? En las letras grandes y en negrita. En el título, en el título. ¿Dónde está? Cometer. Exactamente, cometen. Muy bien, muy bien. Y el agente a todas esas instituciones. Esta foto la tomé yo ayer saliendo de la universidad. Bueno, ¿dónde está el proceso material? ¿Se dan cuenta cómo las maneras de nombrar importan? ¿Dónde está el proceso material? Ya, está muy bien lo que está escribiendo la compañera Claudia Cabrejos, ya, exactamente. Agente, Caviares. Paciente, la fiscalía. ¿Se dan cuenta cómo se crea y recrea el mundo por medio del lenguaje en uso? Es importante pensarla. Es importante pensarla porque ella, a nivel de función representacional, o sea, consideremos, ¿no? La clase de la semana 1 y la semana 2. O sea, los discursos sobre la expresidenta Dina Boluarte y también los discursos que ella llegó a proferir. O sea, a nivel simbólico, a nivel representacional, su situación no le ayudaba mucho. O sea, el trabajo representacional en torno a su figura, en tanto presidenta, no le ayudaba mucho. ¿Por qué? Miren qué tenemos acá. O sea, no le ayudaba mucho a nivel de capital simbólico, a nivel de reconocimiento social. ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? O sea, se entiende que estamos hablando de quien en ese momento era presidenta. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que detectan ustedes? Si tenemos esta figura, ¿no? En ese entonces presidenta, a nivel discursivo, ¿qué es lo que esperamos? O sea, que ella aparezca como agente, como un sujeto que hace cosas, como un ente en el mundo que hace cosas. ¿Qué tenemos acá? O sea, a nivel discursivo, ¿qué tenemos acá? Ya. O sea, a nivel discursivo, a nivel del sistema de transitividad, tenemos, Pasivo. perdón, exacto, no aparece como agente, sino más bien como paciente del proceso material jalar del cabello. Y más bien otra persona figura como agente, la mujer que jaló y otro proceso material busca otro proceso material. Y la expresidenta no aparece como agente, sino como paciente. Ah. Y es interesante porque, ¿qué es lo que está haciendo el búho en ese título? ¿Qué es lo que
se está haciendo a nivel discursivo? ¿Qué otro, qué otro elemento les llama la atención? Que de frente se le llama Dina. No se le Ya, ok, dice. ok, sí, las maneras de nombrar importan, o sea, no está el cargo. ¿Qué más? Podría ser también que el protagonismo que tiene la mujer ahí. También, exactamente, porque aparece como agente. A ver, el chat, el chat. Ay, perdón. El chat, el chat. Ya, lo que escribe Claudia en el chat. Recuerden que las circunstancias son elementos que no son obligatorios, son elementos de yapa. Ya lo voy a decir bonito, ya. Son adjuntos en el sintaxis, no son elementos obligatorios. Por la muerte de su hijo, circunstancia de causa. Entonces, que está funcionando en esa oración como una justificación. En Ayacucho, circunstancia de lugar, pero esa circunstancia de causa sirve para justificar. Entonces, es una manera de representar el ataque, no, jalar del cabello y la búsqueda de justicia. Porque acá, ¿dónde está el verbo, perdón, el proceso material? Ya, ok, ok, acá sí aparece como agente. Pero ¿qué se está haciendo? Porque recuerden que con el lenguaje en uso se hacen cosas. ¿Cómo se la está constituyendo discursivamente? O sea, a nivel identitario, ¿cómo se la está constituyendo? Como mentirosa. Ok, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ya estoy leyendo, sí, muy bien. Estoy leyendo el chat. Y esa, y miren, ya, estoy leyendo, estoy leyendo. Usa Rolex de oro macizo con diamantes. ¿Cómo se la está constituyendo? Con ese tipo de detalles, ¿no? Con ese tipo de detalles discursivos. Puede ser también una suerte de arribismo. ¿Cómo así? eh, por ejemplo, el hecho de señalar las características de ese Ya, reloj ya, oro claro. macizo. O sea, no todos usamos oro macizo. Claro, o sea, es que como una construcción identitaria vinculada a la opulencia, ¿no? Opulencia es hasta vanidad. Y acá, ¿dónde está el proceso material? Registrar. Ya, exacto. ¿No? Agente de la policía, paciente, la casa de la presidenta. Y seguimos con esto, lo del oro, por su colección de relojes de lujo, que en este caso funciona también como circunstancia de causa. Y también se vincula con esta concepción de identitaria de Dina Boluarte como una mujer vanidosa o vinculada a la opulencia. Y se trata de una construcción identitaria, yo lo he dicho en clase también, ¿ya? Que no resulta conveniente para una mujer que hace política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensando en la historia universal, perdón, Carmen, ¿estás hablando? Y no solamente por eso, Claudia, sino Dime, que dime. supuestamente la señora Dina, supuestamente digo, supuestamente era una mujer, es una mujer andina que Ya representa tiene todo eso. una mujer andina que es no solamente de su postura, vamos a decir que, bueno, falsamente de izquierda, ¿no? Porque realmente ahora no tenemos postura ya clara si son de izquierda o de derecha, realmente ya no hay claridad con ello.
Pero sí una mujer andina, vamos a decir, ¿no? Y ahí también, como bien lo has explicado, hay una representación también de la mujer andina. Entonces, no necesariamente la mujer andina es una mujer, pues que, vamos a decir, es vanidosa Ya, o presuntuosa en el sentido de la palabra. Entonces ella, es interesante. claro, ella no representa a la mujer andina realmente, con esas muestras y con estos, bueno, títulos que estamos Detalles. viendo, claro, por supuesto, no representa a la mujer andina. Ya, es interesante porque es un caso como para analizarlo, ¿no? Porque hay un constructo identitario en torno a la mujer andina que circula, ¿no? Es un constructo identitario y donde la vanidad no es parte de ese constructo identitario. Entonces, entonces estamos ante una cierta complejidad identitaria, ¿no? Que no le convino. O sea, recordemos que las representaciones circulan, ¿no? Y también tienen consecuencias, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pensando en una mujer sentada en el sillón presidencial. Lo representacional importa mucho más. Esta es una portada histórica del Trome. Se entiende que el verbo esconder es un proceso material, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es material? ¿Por qué funciona como material? Recordemos las dimensiones de la agencia según Duranti, el grado de control, la afectación, acciones objeto de evaluación. Y eso es precisamente lo que encontramos acá, una acción objeto de evaluación. Es por eso que estamos ante un proceso material. Agente, estoy leyendo DINA. Y cuando hay agencia, hay responsabilidad. ¿Y cómo se la está representando? A nivel identitario. ¿Qué es lo que se está haciendo? Recuerden que con el lenguaje en uso se hacen cosas. ¿Qué se está haciendo? Voy a leer, estoy leyendo. Dina escondió los roles. ¿Cómo se la está constituyendo? Discursivamente. Tenemos también, seguimos con un poco de esta construcción identitaria como mujer vanidosa. Porque lo de la palabra roles es selección léxica. Ya, lo que escribe Claudia, lo que estoy leyendo el chat. Se entiende que uno, pensando en el verbo esconder, uno esconde lo que tiene, no lo que no se tiene. ¿Se entiende? Ese verbo es interesante, ¿ah? Y además ese verbo también se vincula con actos no muy correctos, ¿no? Entonces, a nivel identitario, ¿no? A nivel de construcción identitaria se la está constituyendo también de cierta manera. Miren, miren, eso todo en el verbo, con el verbo esconder, porque se la está constituyendo como alguien que no hace cosas, que no está haciendo las cosas de manera, de forma muy correcta. Y todo en el verbo esconder. Y también podemos lanzar una mirada multimodal, o sea, las palabras importan, pero las imágenes también. ¿Por qué justo escogen acá para hacer esta portada justo esa foto de la señora? ¿Por qué justo esa foto? ¿Por qué? Está mostrando el Rolex. ¿Por qué? Porque uno, o sea, pensando, seguimos con el verbo esconder, se esconde lo que uno tiene, no lo que no se tiene.
Entonces la foto funciona como una prueba de la posesión. Es una super portada. Porque no solo significamos el mundo por medio de palabras. O sea, no solo significamos el mundo y a las personas, no solo por medio de palabras, ¿no? También por medio de imágenes. Y se entiende que para la producción de una portada, ya se seleccionan las palabras, se seleccionan los verbos, porque este verbo no es cualquier cosa, porque este verbo incluso llega hasta criminalizar. Y también se seleccionan las imágenes. Ya. Estos verbos de movimiento, ¿no? Estoy leyendo, Dina Boluarte acudió a otra clínica, y esos verbos que indican movimiento, ya, suelen funcionar como procesos materiales, porque se entiende que hay cierto grado de control sobre las acciones, ¿no? Siempre es importante, al momento de hacer este tipo de análisis, percatarnos cuál es el lugar de enunciación, desde dónde se produce un discurso. Se entiende que una cosa es el Perú, perdón, una cosa es el Trome, y acá tenemos otro diario, el diario oficial del Perú. ¿Cómo se es otro, o sea, otro evento, otro verbo? Se tiene que encabezar, como hay cierto grado de control, bueno, proceso material, pero ya no se la constituyen ni como vanidosa, ni como una persona que hace cosas incorrectas o aparentemente incorrectas, sino más bien se la constituye como una lideresa. ¿Están ahí? Es diferente. Es otro constructo identitario, pero producido en ciertos medios. En este caso, el diario oficial. Acá, también. Ya. ¿Cuál es el lugar de enunciación? ¿Dónde se produce este discurso? Ya. La cuenta de X, de Presidencia del Perú. ¿Dónde está el proceso material? No todos los procesos materiales son matar, asesinar, ¿ah? No, no, La no. lidera. Exactamente. Y se la está nuevamente constituyendo discursivamente como lideresa. Miren, todo con un verbo, ¿ah? Todo con un verbo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué está haciendo el usuario o usuaria de X? ¿Ah? ¿Qué está haciendo en su comentario? Está usando el mismo verbo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, amigos, amigas, amigues? Diría que está combatiendo el repertorio que está lanzando la presidencia. Está muy bien, está muy bien. Es una manera de luchar a nivel simbólico. Mismo verbo, pero otros elementos. Entonces recuerden que las representaciones, bueno, sí se producen, circulan, pero también es posible combatirlas. Y se produce entonces una lucha pugna representacional. Finalmente, o sea, ya, luego la figura es la vacancia, ella la vacaron, ¿no? Esa es la figura política. ¿Cuál es finalmente la construcción identitaria que eh, terminó por solidificarse, ¿no? ¿La de la presidencia del Perú o las otras? que estamos discutiendo. Seguimos con presidencia del Perú, ya es otro momento de nuestro país, otro momento, otro presidente. ¿Qué encontramos?
¿Qué encontramos? ¿Qué le llama la atención? Esto es 9 de noviembre, hace unos días, ¿ah? Siguen utilizando el mismo verbo. Sí, claro, es que sí. Bueno, trabajamos también, ¿ah? También es Ay, proceso material. Lideró. también. Es Entonces, construcción identitaria. claro, entonces lo que se está observando y lo que estamos viendo efectivamente son los verbos sí, pero también los soportes. Aquí es, Los ¿no? soportes Los visuales, soportes, ¿ah? claro, los Claro, en soportes. redes sociales la imagen no es todo. Las imágenes seleccionadas lo son todo. Ajá. Y esas imágenes también ayudan a constituirlo, a constituir al presidente de la República como un líder preocupado por la seguridad. La palabra seguridad lo es todo en estos momentos, ¿no? Porque acá hay una selección de imágenes y estamos viendo sujetos uniformados, ¿no? Si lo ven, no lo estoy soñando, ¿no? Full construcción identitaria. Trabajo representacional. Esto es trabajo representacional. Seguimos, pues, ¿no? Ah, primero, Presidencia del Perú, TV Perú, la cuenta de X de TV Perú. Sí, X. Seguimos con el verbo liderar, ¿ah? Ahí está. Es como tiene que estar. Sí, es un verbo que ayuda a constituir a un ente como un líder. ¿Qué tenemos acá? Otra representación. Proceso material, imitar. Genera, también puede leerse como proceso material, pero lo estoy pensando ahorita, lo estoy pensando. Pero imitar sí es material. Otro acontecimiento. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención? El poner el pecho, ¿Ya? Poner ¿no? el pecho es como una locución verbal, que también funciona como proceso material. Agente policía. Y por el Perú. No es paciente, ¿eh? Es otra cosa, porque tenemos una frase preposicional. Por el Perú, ¿qué sería? ¿Están ahí? Sin miedo, ¿ah? Bueno, sería como que ese es el motivo, ¿no? Ya, una circunstancia de causa, está muy bien. Ujú. Ya. A ver, ¿y cómo se está constituyendo discursivamente la policía a nivel identitario? Alguien que defiende. Ya, exactamente. Alguien que defiende. Y con una justificación. Y con justificación. Con una causa. Ya, muy bien. Esto es una construcción identitaria. Ya, estoy leyendo lo que están escribiendo los compañeros, ¿no? En el chat. Y mire las imágenes también significan. Entonces las imágenes también son seleccionadas, pasan un trabajo de selección. Es más o menos el mismo 2023, ¿ah? El verano del 2023. ¿Dónde está el proceso material? Porque seguimos con los procesos materiales, ¿eh? Incendiar. Exacto, porque se entiende que hay un grado de afectación, Ujú. ¿no? Ya. Las maneras de nombrar importan. Ya, los verbos importan, sí. Las maneras de nombrar también. Solo vamos a ver si lo vamos a discutir, no se preocupen, porque tenemos que discutir el terruqueo en este curso. Entonces, la semana que viene, la quinta clase, vamos a discutir esto. Las maneras de nombrar importan, tienen consecuencias. Interesante, ¿no? Porque acá tenemos, policía pone el pecho por el Perú, estoy leyendo terroristas incendian el centro de Lima. Es una manera de representar
las manifestaciones del 2023. Acá. ¿Dónde está el proceso material? Solo uno de esos verbos es proceso material. ¿Se entiende? Incendiado, Arrojar. ya, Arrojar. exactamente. Exactamente. Arrojó, ya, ese es proceso material. Incendiado es participio, que funciona en ese caso como adjetivo, entonces no es proceso. Y revela, ese no es proceso material, es otra cosa. Es otro proceso. Ok. Es una versión A, versión B. Otro acontecimiento. Vamos, vamos. Proceso. El proceso material, ¿dónde lo ubican? En bloquear. Ya, bloquear, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, esto es 6 de, debería ser el 6 de octubre, 6 de octubre, 6 de Ujú. octubre, ¿ya? Está también, 6 de octubre, amigo, 6 de octubre. Pero diferente, ¿no? ¿O no? Claro. Ah, Ah, en el otro no ponen el motivo. exactamente, Solo los ponen como que exactamente. bloquean como si fuera porque les da la gana o algo así. Ya, exactamente. Acá no hay circunstancia de causa. O sea, no hay circunstancia. Y acá, ante las extorsiones, funciona como causa, ¿no? Debido a las extorsiones. Ya. Y una cosa es yo sé, son procesos materiales. Bloquear, realizar son procesos materiales, ambos verbos. Sin embargo, tienen consecuencias simbólicas diferentes, porque se constituyen a los transportistas de diferente forma. Acá, como personas que protestan con una causa, o sea, personas que realizan un paro con una causa, llegan personas que bloquean. Y punto. Entonces los verbos importan. Otros ejemplos, otros ejemplos. Acá, sí. Acá se ven, ¿no? Todos los verbos que aparecen en las letras rojas, todos esos verbos conjugados son procesos materiales. ¿Eh? Recontra materiales. Mató, se fugó, atrapa, procesos materiales. ¿Se ve? Porque hay Sí. grado de afectación, control, todo, recontra materiales son. Ok. Y acá, ¿por qué? Ya, se entiende que el verbo consumir es proceso material, por el grado de afectación. Ya. Agente, fuego. No es necesario tener como agentes a seres humanos, ¿ah? Pues elementos en el mundo también pueden ser, funcionar como agentes, pero por supuesto. Ahora, otra cosa es que, ¿cómo comenzó el fuego? Si es que alguien comenzó, esa es otra cosa. Si es que alguien comenzó, esa es otra cosa. Pero no está siendo representado aquí. ¿Se entiende? Las maneras de nombrar importan. Y en este caso, el fuego, pues fue el fuego, fue el fuego. Ya. Y acá, lo mencioné, estos verbos de movimiento suelen ser procesos materiales, porque por el grado de control sobre lo que se está haciendo. ¿Ok? Se entiende que ese verbo fue es el verbo ir en tiempo pasado. Eso se entiende, ¿no? Sí se entiende. Ya, ok. Y acá también, un verbo de movimiento, también proceso material. Fugó. Ya. Llegar, no. Llegó, ya. Movimiento, proceso material. El señor está haciendo cosas, ¿no?
Entonces es representado como una persona que está haciendo cosas. Ya, ok. Ya, también proceso material, pasear. Proceso material. Ok. Vamos a practicar. Yo no entiendo cómo se me va el tiempo así. ¿En qué momento ya hemos llegado a las 5:25? Por Dios. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo ustedes viven la clase? ¿Así va lento o va rápido para ustedes, ah? Lento, Rápido, lento. lento, la verdad. El tiempo queda chico. O sea, perdón, no entiendo. O sea, también se les va rapidito. O sea, ¿cómo? Sí, pasa muy Ya, rápido. ya, ¿cómo si estamos 5:25? No puede ser. Ya, acá vamos a practicar. Pongámonos serios. Identifica procesos, participantes y circunstancias. A ver, les doy un par de minutos, ¿ok? Para que cada uno lo haga en su casa y cotejamos los resultados. ¿Les parece? Correcto, correcto. Ya, ok, 2 minutos, 2 minutos. A ver, hace como media hora o al inicio de la clase compartí con ustedes que en este tipo de análisis, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Cuando escribimos oraciones, por lo general, ¿dónde ubicamos los por qué? ¿Al inicio o al final? Cuando no es pregunta, cuando no es pregunta. ¿Dónde solemos ubicar los por qué? A ver el chat. Ya, efectivamente, al final. Estos extractos son copia y pega. Y acá tenemos extractos que comienzan con el porqué, con un porqué. ¿Qué detectan ustedes? Bueno, hay Que una sola. busca A justificar. ver, uno por uno, por favor. Primero abrió.
El micrófono Carmen y luego Claudia. Gracias. Ah, ya. Bueno, lo que vemos aquí, la recurrencia de los tres enunciados o de las noticias, Ujú. es que se está justificando, se está dando la razón de ese acto, Razón, la razón. Es la entre razón. comillas, claro. Claro, entre comillas, exacto. Ok, ok. A ver, Claudia. Iba a decir lo mismo. Ya, ok, ok. Y con respecto a los procesos, ¿qué hemos encontrado? Bueno, luego de efectuar la justificación, viene la acción, ¿no? En consecuencia de ello, asesinó, ¿no? En el caso, primero. Pues acá tenemos procesos supermateriales, ¿no? Ujú. Por el grado de afectación, eso se entiende, ¿no? Asesinar, propinar, asestar, arrojar, inferir. Participantes, chofer de cuidados, están los participantes. El agente y la paciente. Y circunstancias. También hay una de modo, ¿ah? Acuchilladas, creo, ya es como circunstancias de modo. Sí podríamos entender el porqué como una circunstancia de causa, ¿no? Si es que aplicamos cohesión, que es otra estrategia discursiva, sería otro elemento, pero ya, como estamos en la clase de transitividad y para que se entiendan estos extractos, tenemos un elemento que funciona como causa. Como causa. A ver, vuelvo a mencionar algo que ya compartí con ustedes, ¿no? Es imposible representarlo todo. Y una representación se acerca a lo que ocurrió. Pero lo mencioné, creo que en la clase 2 o en la clase 3. Ningún discurso opera como un espejo de la realidad, porque siempre hay un trabajo de selección. ¿Se entiende? El lenguaje no opera como, no funciona como espejo. A ver, según estos extractos, ¿quién es la víctima? O sea, nosotros sabemos, ¿no? Acá en clase, que ella es la víctima, pero según esos extractos, ¿ella es la víctima? Porque incluso a nivel formal, o sea, ella aparece como paciente, pero es la víctima. Les pregunto, según lo que están leyendo. No, de hecho pone a la gente como la víctima. Interesante, ¿no? Claro, Esa, como que ya tiene una consecuencia de su acción, a mi ya, parecer, ¿no? Eso es lo que ya. trata de... Es interesante, es súper, bueno, a nivel analítico es interesante. Lamentablemente interesante. Porque acá nos encontramos ante un porqué, una razón, todo entre comillas, ¿no? Entonces, hay un ella constituida como la fuente o el origen del problema. ¿Y qué es lo que hacemos con los problemas? ¿Lo solucionamos? Ya, O lo eliminamos. exacto. Y esto se vincula con una representación que ya hemos visto, que yo he compartido con ustedes, ¿no? Ella se lo buscó. Y seguimos, ¿ah? Nuevamente, ella se lo buscó. Opera como una ideología, una representación dominante de la realidad, que sostiene intereses específicos. Ahora, esto yo sé, esto es 2012, ya, yo sé. Ya la prensa trata de no escribir de esta manera, ¿ok? ¿Y acá qué tenemos? ¿Ah? Ya no comenzamos con ese porqué. Y además, perdón, antes de que se me vaya, ¿no? Ya, el orden de los factores sí altera el producto. Ya, nosotras como lectores, leemos esos extractos y nos quedamos. ¿Qué información es la que retienen ustedes, en tanto lectores? ¿Cuál Lo es el primero elemento que que roba su leemos. atención? ¿Perdón? Lo primero que leemos, Por el motivo. supuesto, porque el orden de los factores sí altera el producto.
Entonces, un porque que constituye un ella como el origen del problema. Del problema. Y los problemas se resuelven, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ya, no hay el porqué, no está el porqué. No está, no está. Uf, menos mal. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? Ahí es una jugada, me parece, del verbo, ¿no? El verbo terminó como una acción que hizo ella y por lo Ya, tanto también tuvo una ya consecuencia. es interesante. Ya, menos, uf, nos salvamos. No, no está el porqué, ya, menos mal. Ya. Sin embargo, tenemos otros elementos. Terminó, acá en este caso terminó, ya también es proceso material. Quemó, también es proceso material. Se entiende que los agentes son diferentes, ¿no? Y observemos esa conjunción y, que tradicionalmente nos enseñan que tan solo sirve para sumar, para añadir elementos. Pero en esta oración, y por la manera en que tenemos una sucesión de eventos, primero A, después B. Pero yo les pregunto, ¿esa conjunción y también puede leerse como A, entonces B? Como causa-efecto. Como una consecución, claro. Ya. También. ¿Y se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hasta esa partícula y es polivalente? Porque sí, funciona como más, pero también funciona como entonces. Claro, sí funciona. Inclusive en algunos casos puede funcionarnos también como un pero, También. también. Yo me pregunto algo, disculpa, Claudia, si No, no, me, dime. me salgo del tema, pero me estoy preguntando lo siguiente. ¿Quiénes arman todos esos títulos? Parece, no sé si voy a relacionarlo al género, pero parece que solamente, no sé, o sea, los varones, vamos a decir, no, hombres, arman estos títulos, Eso no lo sabemos, ¿ah? No sabemos. Habría que hacer observación. Pero eso sí, no lo sabemos, ¿no? pero es repetitivo, ¿no? O sea, Ya, sí, como, eso sí. claro, Eso sí. O sea, ya, lo que yo te puedo decir es que incluso las personas que escriben las noticias, los ajá, redactores o los jefes de piso dentro de una redacción, todos ellos portan una mochila representacional. sí, muy Y se marcado. entiende que esta representación, ¿no? Que ha circulado como si nada, ella se lo buscó y que incluso circula, haber circulado también en nuestros propios núcleos familiares, en las conversaciones cotidianas que tenemos, Sí, también. ¿ya? Y sirve como un velo que nos acerca a la realidad, que hace que veamos los acontecimientos de cierta manera. Las personas que trabajan en los medios de comunicación también cargan mochilas representacionales, ¿eh? Pero lo que yo también lo he mencionado, ¿no? En clases previas, no somos esclavos de las representaciones que heredamos. Lo que pasa es que no es tan fácil deshacernos o tomar distancia de aquello que ha circulado año tras año como si nada. No es fácil, pero tampoco es imposible. El cambio representacional es posible si es que el lenguaje se utiliza de otras maneras. Claudio, una consulta. Dime. Y podríamos también, pregunto nada más, y podríamos también como analizar títulos de este tipo, pero ya europeos. Porque claro, están más asociados a Latinoamérica, si no me Sí, equivoco. claro, acá estamos pensando en nuestro país, ¿eh? Eh, Es que claro, Sí, sí, estaba pensando en cómo son los títulos europeos. Estaba pensando los titulares de esa noticia, ¿no? Respecto a las noticias el feminicidio. Y estaba pensando en eso. No, bueno, en España he encontrado parecidos, ¿eh? Ah, ya, ya. Habría que ver, habría que hacer mayor investigación, Ah, ya, listo. ¿ok? Pero esta manera de representar a las mujeres no es que tan solo sea De producto peruano, Latinoamérica. ¿eh? O sea, Ah, para ya. nada. Eso circula en todo el globo. Ah, ya. Genial. Ok, Bien. entonces, ¿qué es lo que se está haciendo a través del lenguaje? Representar los feminicidios de cierta manera.
Como, por ejemplo, los extractos que les compartí, por medio de un elemento que ubica, que constituye la fuente del problema en un ella. Entonces, es interesante porque acá son diferentes feminicidios, diferentes. Y parece el mismo molde. El mismo molde discursivo, representacional. Entonces acá tenemos ya el proceso material. Creo que ya un poquito lo hemos entendido, un poquito, pero nos faltan 5. Así que quiero terminar la clase por lo menos con uno más. ¿Ok? Con uno más. Recordemos, tengamos presente que el agente solo puede aparecer en procesos materiales. En los demás procesos tenemos otros ingredientes. El proceso mental, por ejemplo, no hay agente. No, pues no hay. Tenemos otros elementos, el experimentante y el fenómeno. Los procesos mentales se vinculan con nuestro mundo subjetivo, interior, a nivel cognitivo, afectivo y perceptual. A nivel cognitivo tenemos estos verbos saber, pensar, creer, recordar. No se vinculan con los procesos materiales. Eso es otra cosa. Se vinculan más bien con nuestro mundo subjetivo, con nuestro mundo personal, con lo que nos ocurre acá. Aquí y aquí en el corazón. Afectivo, gustar, temer, odiar. Perceptivo, sentir, escuchar, darse cuenta, mirar, ver. A ver, ejemplos, ejemplos. ¿Dónde está el proceso mental? En creer. En creer, efectivamente. Experimentante, mayoría de peruanos, estoy leyendo, experimentante, mayoría de peruanos. Fenómeno, consiguió reloj con recursos indebidos. Ese sería el fenómeno. ¿Dónde está el proceso mental? Saber. A ver, sin miedo, experimentante, Dina, fenómeno que puede acabar en la cárcel. Esa portada, la verdad. Bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el proceso mental? Llora. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con el mundo de las pasiones, con todo el mundo de las emociones, que son procesos mentales. ¿Ok? Ya, experimentante, Pamela, llora, ¿no? Bueno. Profesor, ¿dónde está el proceso mental? Temer. Ya, temer es proceso mental. Ya. Esto también lo vimos, creo, en clases previas. ¿Dónde está el proceso mental? Querer. Ya, quería, efectivamente. Todo lo que tiene que ver con los deseos también son procesos mentales. ¿Ok? ¿Dónde está el proceso mental? Lamenta. Ya, lamenta. El mundo de las emociones son procesos mentales. ¿Ok? Ya, ¿y acá dónde está el proceso mental? Recordar. Exacto, recordar, proceso mental. Y acá, está muy bien. Proceso mental. Sin miedo, es Amor. el único verbo que está ahí. Amar, proceso mental. O sea, experimentante sería Mon Laferte. Fenómeno, Dua Lipa. Claro, claro. Y acá, ¿dónde está el proceso mental? Detestar. ¿No? Gustar. Detestar, no me gusta, también, procesos mentales. Y acá,
Bueno, esas portadas, ¿no? Esas portadas. Olvida. Ya, claro, proceso mental. The only, the only. Ya. Experimentante, ya lo están leyendo. Fenómeno, también. A Keiko con Chibola. Bueno. Y acá. Esto es interesante. ¿Dónde está el Recordar, proceso? ¿no? Ya, recordar. Proceso mental. Ya. No recuerdo nombres. Ya. Proceso mental. Experimentante, Pedro Castillo. Fenómeno, nombres. Tengan presente que los procesos mentales no tienen agente. Y si no hay agencia, no hay responsabilidad. ¿Ok? Si no hay agencia, no hay responsabilidad. Continuamos. A ver, uno más, creo que sí llegamos. Ya hemos visto material mental, nos faltan 4. Vamos a hacer uno más, ¿no? Ya. El siguiente proceso es bien bacán. O sea, a mí me encanta por las consecuencias simbólicas que acarrea. Es el proceso verbal. Tampoco tienen agente, no, pues no tienen agente. La gente solo puede aparecer en procesos materiales, pero tenemos otros elementos. Locutor, el receptor de la locución, el posible receptor de la locución si es que está, y la locución, es decir, lo dicho. Los procesos verbales hacen reportes, es decir, introducen información que proviene de alguna fuente. Y en los discursos de los medios de comunicación, en las noticias, solemos encontrar estos procesos. Porque lo que hace la prensa, lo que suele hacer la prensa es recoger voces. ¿Sí? O sea, diferentes puntos, aparentemente, ¿no? Diferentes puntos de vista sobre un mismo evento. Esas voces se introducen en el discurso por medio de verbos reportativos, tales como dijo, señaló, aseveró, comentó, aseguró, afirmó, negó, adujo, etc. Estos verbos resultan interesantes porque muestran, se entiende que es imposible recolectar la voz de todos. Eso es imposible. Siempre hay un trabajo de selección de a quién necesitan. Entonces, una pregunta analítica importante es qué voces se incluyen y qué voces se omiten. Recordemos también algo que les compartí. Siempre hay un trabajo de selección. Y en ese tipo de estudio, en ese tipo de análisis, en un análisis del discurso bien hecho, se examina claroscuros. Y nos preguntamos por lo que se dice, cómo se dice y también por lo que no se dice. Nos preguntamos también por los ausentes, por las faltas y las omisiones. ¿Dónde está el proceso verbal? Recuerden que los procesos se materializan por medio de verbos conjugados. ¿Dónde está el proceso verbal? Eso de hoy día, esto de hoy día. ¿Dónde está el proceso verbal? Sin miedo. Responde. Responder. Efectivamente. Locutor, tomar el gas. Receptor, Delia Espinosa. Locución, lo que ustedes están viendo, entre comillas, ¿no? Es que es la voz. Si vemos comillas, es una cita directa. Asumimos que así tal cual fue dicho. Tal cual. Dios mío, ya acá. ¿Dónde está el proceso verbal? Admite. Admite. Efectivamente, proceso verbal, tenemos la locución, lo que aparece entre comillas de la locución. Tenemos también a la locutora. ¿No? Es interesante, ¿no? Porque la señora Fujimori, antes de compartir, de que ella, creo que está en campaña, ¿no? O sea, ya lo dijo, ¿no?
Ya se lanzó a la Sí, está en presidencia, campaña, pregunto. O sea, ya ahora sí, supuestamente. ya, de manera Sí. oficial, ya, pero Ujú. antes de lanzarse en campaña, la señora Fujimori comenzó a dar entrevistas. Ahí fue cuando la campaña para ella comenzó, porque se entiende que ella no suele dar entrevistas, solo en campaña electoral. Con sus excepciones, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo en campaña electoral, ella da entrevistas. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que, una consecuencia de dar entrevistas? De que una consecuencia es que su voz circule. Ya. Es una consecuencia de dar entrevistas. Es por eso, por ejemplo, con respecto a la señora expresidenta Dina Boluarte, la señora no solía dar entrevistas. Y una consecuencia obvia de no dar entrevistas es que su voz no circule tanto. Más bien lo que se dice sobre ella, ya, pero su voz, difícil, porque la señora no daba entrevistas. Ahora, con respecto a lo que estamos viendo, ¿no? En pantalla, en el monitor, ¿qué es lo que se está haciendo? A nivel representacional, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se entiende que se está hablando sobre la vida privada, ¿ya? ¿Qué se está haciendo? A nivel representacional, a nivel identitario. Porque esto es full trabajo representacional, ¿ah? Y con esto cerramos, ¿no? Y a la semana que viene comenzamos la clase con los procesos verbales, continuamos con los verbales, pero cerramos la clase de hoy con la señora Keiko Fujimori. ¿Qué está haciendo? Es Ah, bueno, se víctima, le pone como una víctima, me es una parece. víctima de la Ya, ok, infidelidad. ok, ya, y qué más? ¿Qué más? Pero no es, o sea, ya está bien lo que dice. ¿Qué más? Y que se hace ¿Víctima de respetar, qué? ¿no? Perdón, Ah, de perdón, infidelidad. perdón de Y que nuevo, no se te hace escuché. respetar. Que se hace respetar, ¿no? Como mujer, Ya, sí, o sea, hay a una, no soportar una la construcción infidelidad. Ujú. identitaria, porque esas son las palabras de la señora. O sea, esto no se lo está inventando Infobae. ¿Entienden? Estas son la versión de la señora, recogida por Infobae. Y en esta entrevista, ya, la señora Keiko Fujimori comenzó a compartir cosas, sobre todo de la vida privada. ¿Qué dijiste, Claudia, perdón? Ah, que se hace respetar como mujer. ¿Qué Eso es lo significa que... eso? Desempaquetemos. Ah, o sea que al no aguantar una infidelidad, pues se está haciendo respetar, ¿no? A sí mismo. Entonces, a nivel identitario, se la constituye como una mujer que se hace respetar. Es interesante porque ustedes comenzaron esta discusión con la palabra víctima, porque tenemos estas dos construcciones identitarias, ¿no? Como víctima de una infidelidad, o sea, ella como víctima de una infidelidad, pero también como una mujer que se hace respetar. Y todo en ese título. Y también a través de la voz, a través de la locución. Y yo les pregunto, ¿esos constructos identitarios son útiles? Les pregunto, o sea, en campaña electoral son útiles. ¿Por qué? Ah? Pregunto, estoy discutiendo con ustedes. ¿O no son útiles? Sí, porque de una u otra manera limpian su imagen, ¿no? Como persona. Es que, Ya. a ver, comencemos a pelar la cebolla entre todos. No, no, es que está interesante. Esto es trabajo representacional, amigos, amigas, amigues. Sí, Diana. Justo la profesora en uno de los videos que nos mostró de Keiko, ella decía, ¿no? Que ella no se va a rendir porque, ¿cómo decía? Es mujer, es madre, es una cosa así, digamos, para tomar la presidencia. Y entonces precisamente, digamos, al tomar ese papel, no sé, al agarrarse del hecho de ser mujer en una situación cotidiana, digamos, que le suele ocurrir a muchas, y cómo es que, digamos, una mujer debería actuar ante esa clase de situaciones. Entonces yo Mm, creo que sí le sirve definitivamente, ¿no? Para el alcance que ella tiene y es para llegar. interesante, en campaña electoral. ¿No? Y lo que también te agradezco y también lo que menciona Claudia. Sí, Claudia, esto de limpiar la imagen. ¿Por qué? Porque son constructos, estos constructos identitarios, uno, en tanto víctima de una infidelidad, y dos,
en tanto mujer que se hace respetar, son constructos identitarios que la humanizan. ¿Me entienden? Que la humanizan y que la vuelven cercana a uno. ¿Están ahí? O sea, son conceptos identitarios que ayudan a construir vínculos entre una candidata y la ciudad y la población. A ver, otra cosa que funcione es otra cosa. A ver, sí, Diana, y ya con eso terminamos. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta Dime. breve sobre repertorios? Bueno, estaba un poquito confundida, digamos, pongo un ejemplo, ¿no? Si un repertorio precisamente es una forma coherente de hablar, digamos, puede ser de un objeto, un suceso, en fin. Y bueno, se vale de ciertos recursos, pues no frases. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Si hablamos de repertorio sobre la menstruación, digamos que un repertorio puede decir más o menos que una mujer, digamos, cuando tiene la menstruación se vuelve más emocional, ¿ya? Y en ese caso, digamos, podríamos decir digamos, que un repertorio puede utilizar otro repertorio Necesitas otros repertorios, porque la ya. noción de repertorio da cuenta de la multiplicidad representacional. Profesora, pero entonces diríamos que, digamos, un repertorio se vale de recursos de otro repertorio o ¿Cómo es simplemente así? ¿Cómo así? O sea, esa parte no la entendí. A ver, explícate. O sea, lo que pasa es que los repertorios precisamente se componen de recursos lingüísticos, ¿no? Entiendo frases, metáforas, ¿no? Pero digamos que un repertorio se vale de los recursos de otro o es que un repertorio Pero para simplemente... tomar lista, o sea, puede ser, ¿ah? Pero habría que pensar la finalidad, ¿no? O sea, para distanciarse, para fortalecer ese otro repertorio, habría que contemplar cómo está operando para que se surta de elementos de otros. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, muchas Ya. gracias. No, pero te agradezco porque pensando, ya para cerrar la clase, ¿ah? Pensando en la figura de la señora Fujimori, los repertorios o las representaciones, las construcciones identitarias, ¿no? En plural, en torno a ella. Y estas maneras de hablar sobre ella, ¿no? Estos constructos identitarios, mejor dicho, ¿no? En tanto víctima de infidelidad y en tanto mujer que se hace respetar, ya, esos son constructos identitarios del 2025, ¿ah? Con respecto a ella son constructos identitarios nuevos, pero quizás útiles. Ya lo veremos, ¿no? En campaña electoral. Vamos a quedarnos aquí, ¿les parece? Quedan pendientes 3 procesos, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo lo vivieron? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor, Muy bien, estuvo muy gracias. entretenida la clase. Ya, listo. Entonces nos seguimos viendo, nos vemos el miércoles. Bye, bye. Cuídense. Chao. Gracias, Chao, chao. cuídense, Gracias. cuídense.